Sistema eléctrico y sistema de climatización. El sistema eléctrico del automóvil. El sistema eléctrico de un automóvil se encarga, entre otras cosas, de poner en funcionamiento el motor mediante el sistema de arranque. En la batería del vehículo se almacena la electricidad para poder accionar el motor de arranque. Esta batería se carga constantemente por medio del alternador, que suministra, mientras el motor está funcionando, carga eléctrica a la propia batería, evitando que se descargue. El regulador mantiene el voltaje constante de la electricidad generada. El alternador tiene una bobina rotora conectada directamente a una polea que gira mediante una correa impulsada por el motor. El motor de arranque va montado en el bloque de cilindros y, al accionar el interruptor de encendido, empuja un engranaje motriz que hace girar el volante y el cigüeñal. La batería utiliza para su funcionamiento agua destilada desionizada y ácido. Periódicamente hay que revisar su nivel. La falta de agua puede estropearla y restarle efectividad. La batería es un contenedor dividido interiormente en varios segmentos. Contiene fluido electrolítico y placas. Estos segmentos están unidos por conectores en serie para que juntos produzcan la descarga y la recarga a través de una reacción química entre el fluido electrolítico y las placas. El sistema eléctrico de un vehículo también realiza otras funciones, como son dar electricidad a las luces, al cuadro de instrumentos y a todos los dispositivos eléctricos y electrónicos del vehículo. Aparatos de medición. El polímetro. El polímetro o multímetro digital es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes son las de voltímetro, amperímetro y ohmímetro, acompañadas de un comprobador de continuidad que emite un sonido cuando el circuito bajo prueba no está interrumpido. Para realizar correctamente las mediciones, la banana negra siempre ha de ir conectada al común. Dependiendo del parámetro que vayamos a medir, ubicaremos la banana roja en diferentes posiciones. Para medir voltaje y resistencia, la situaremos a la derecha. Para medir intensidades pequeñas, utilizaremos la conexión de miliamperios. Para medidas grandes, utilizaremos el conector de 10 amperios. Al utilizar esta función de medición, debemos tener precaución, ya que el fusible del polímetro solo protege en medición de miliamperios. Veamos ahora las diferentes escalas. Es importante no cambiar de escalas con las bananas conectadas a un circuito. La parte superior, escalonada en ohmios, se utiliza para medir resistencias. Trabajaremos siempre en la menor escala posible. Para medir la tensión utilizamos las escalas de voltaje. Tendremos en cuenta si se trata de voltaje en corriente continua o de voltaje en corriente alterna. Para medir la intensidad utilizamos la escala en amperios. También deberemos tener en cuenta si el amperaje es en corriente continua o en corriente alterna. Para medir una resistencia, esta se debe sacar del circuito, si no, la medición recibe la influencia del resto del circuito. También es importante no tocar con los dedos ambas puntas del polímetro o ambas patas de la resistencia. Para medir hay que utilizar la escala más pequeña posible. Cuanto más pequeña, más precisión. Si descendemos demasiado en la escala, el polímetro nos indica 1 y debemos retroceder hasta el último valor válido. Para saber si un cable se ha cortado o existe algún problema de conexión, colocamos el aparato en posición de continuidad. En esta posición, al juntar las bananas, oiremos un leve pitido. Sirve para verificar el estado de una resistencia o de un fusible. Para medir el voltaje, situaremos el polímetro en la escala más alta y descenderemos hasta encontrar la escala adecuada.
Trabajar en una escala inferior a la requerida puede dañar el aparato. Ante una lectura negativa, debemos invertir las bananas. Para medir la intensidad, deberemos seleccionar la escala más alta. Si se trata de intensidades inferiores a 1 amperio, conectamos la banana roja en el orificio de miliamperios. Para medir intensidades superiores, conectamos la banana roja al orificio de 10 amperios. Para medir la intensidad total que entra en un circuito, la corriente debe atravesar el aparato. Para ello, cortamos el circuito y conectamos la banana roja a la fuente de entrada. La banana negra se conecta al lugar donde se ha cortado la alimentación. Bajando la escala, ajustamos la lectura. Nunca se debe medir la intensidad en paralelo, se debe medir en serie. En paralelo, fundiremos el fusible del aparato. Para conocer si existe continuidad en un circuito de corriente alterna, conectamos las bananas a los extremos de cada fase del circuito. Para medir el voltaje en alterna, colocamos la rueda del polímetro en el valor máximo y conectamos una banana a cada fase. Para medir la intensidad en alterna, interrumpimos el circuito y hacemos pasar la corriente por el polímetro. Para medir la intensidad en grandes amperajes se utilizan las pinzas amperimétricas. Es un sistema más seguro que mide el campo magnético que genera la corriente al pasar por un conductor. No es preciso desconectar el cable, basta con colocar la pinza alrededor del conductor. Estas pinzas pueden llegar a medir hasta 600 amperios y pueden medir tanto corriente alterna como corriente continua. Aparatos de medición. El osciloscopio. El osciloscopio es el único instrumento capaz de visualizar una señal eléctrica. Al conectar un osciloscopio, deberemos verificar que la línea de referencia está centrada. A continuación, ajustaremos la intensidad de la señal y el enfoque. Para medir señales en alterna, llevamos el eje central al punto cero. Para medir señales en continua, llevaremos el eje a la parte inferior para tener mayor amplitud. Al introducir una señal en continua, nos da una lectura en voltios por división. Si movemos la escala de voltios por división, obtendremos mayor o menor precisión. Para medir una señal en corriente alterna, llevamos la señal al punto cero y accionamos el conmutador para alterna. Variando la escala de tiempo por división, obtenemos lecturas de mayor o menor precisión. La soldadura blanda. A diferencia de la mayoría de soldaduras que suelen ser homogéneas, la soldadura blanda es una soldadura heterogénea. Se caracteriza principalmente por su grado de fusión, inferior a 200 grados centígrados, y por utilizar una aleación a base de estaño y plomo. El instrumento que se utiliza para soldar se denomina soldador y puede ser eléctrico o de gas. El soldador eléctrico consta de dos partes, la resistencia y la punta, que suele ser intercambiable. La punta se debe limpiar después de su utilización con un trapo húmedo. El estaño suele tener un componente desoxidante que lo ayuda a diluirse, además de limpiar la zona a soldar. Dicho desoxidante también se puede añadir a la soldadura independientemente. En caso de grandes soldaduras que necesitan mucho calor, la pasta desoxidante contribuye a acelerar el punto de ebullición. Vamos a reponer un transistor que se ha desprendido de un circuito integrado. Para ello, colocaremos en su lugar el componente procurando que la patilla esté en contacto con la pista del circuito integrado.
Si los dos elementos a soldar no están bien calientes, el estaño solo se fija en el elemento que está más caliente y se produce la denominada soldadura fría. Por tanto, en primer lugar calentaremos ambos componentes y posteriormente aplicaremos el estaño sobre ellos, procurando que no entre en contacto con la punta del soldador, ya que el estaño se ensucia y no se adhiere correctamente a los componentes. Cuando el estaño pasa a forma líquida, ya podemos retirar el soldador. No conviene abusar de la aplicación de calor, ya que los componentes se pueden deteriorar. Para soldar elementos que tienen bastante metálica, es conveniente untarlos con pasta desoxidante. Esta acelerará el proceso de ebullición y el punto de fusión. Para extraer un componente de un circuito, aplicaremos pasta antioxidante en las patillas del componente a sustituir y aplicaremos la punta del soldador en las dos patillas a la vez. Desmontaje y comprobación de un alternador. Para desmontar el alternador, en primer lugar desconectaremos la batería por precaución, ya que vamos a estar en contacto con el sistema eléctrico. Posteriormente sacaremos la correa de accesorios aflojando su tensor automático. A continuación, desconectamos el borne de excitación y el cable de alimentación, que es un positivo directo de batería. Ya podemos aflojar los tornillos que fijan el alternador y extraerlo. Para comprobar el estado del alternador, conectamos la masa a su carcasa y el positivo al positivo del alternador. En el borde de excitación colocamos una lámpara que simula el testigo de batería del cuadro de instrumentos. Girando el alternador por encima de las 500 revoluciones por minuto, el testigo deberá apagarse y empezar a cargar la batería. Comprobado que el alternador carga, comprobamos el regulador. Este deberá cortar el suministro de carga a la batería alcanzada una tensión máxima de 14,40 voltios. Comprobación de un motor de arranque. Para verificar el estado de un motor de arranque, en primer lugar comprobaremos que conectando el positivo a la batería y punteándolo con el borde de alimentación del clausor, el piñón del motor de arranque sale y gira. En caso de que esto no ocurriese, deberíamos determinar si la avería está en el relé encargado de provocar la salida del piñón o en el motor encargado del giro. Para comprobar el estado del motor encargado de proporcionar el giro, puentearemos entre el interruptor MOT y la alimentación de batería. Para comprobar el estado del relé, conectamos la masa a la carcasa y excitamos el borne de alimentación del clausor. El sistema de climatización.
La refrigeración se produce como consecuencia de la expansión de un gas licuado a cierta presión. En el funcionamiento normal del ciclo, el gas refrigerante aumenta de presión y temperatura en el compresor y posteriormente se enfría en el condensador, por el que se hace pasar, por medio de un ventilador axial, aire exterior en circulación forzada. El gas se condensa y el líquido resultante llega al depósito deshidratador, donde se filtra y se elimina su humedad. Desde el depósito, el líquido llega a la válvula de expansión, donde el líquido absorbe calor e inicia su vaporización. Una vez que pasa a través de la válvula de expansión, el líquido refrigerante se dirige al evaporador, donde absorbe el calor procedente del aire interior del habitáculo y se evapora completamente. Los nuevos modelos de automóviles incorporan un sistema de gestión automática de la temperatura del aire interior del vehículo que, mediante un procesador que recibe señales de una serie de sensores, evalúa y compara las temperaturas exterior e interior y se encarga de controlar los caudales de refrigerante, adaptando su presión y temperatura para mantener constante el nivel de confort térmico. Mantenimiento y recarga del sistema de aire acondicionado. Si un sistema de aire acondicionado requiere una recarga, es porque existe una fuga de gas en el sistema. Una recarga de gas no arregla el sistema de aire acondicionado. Deberemos detectar y reparar la fuga. Debido a que los gases refrigerantes pueden dañar el medio ambiente si se arrojan a la atmósfera, debemos usar un equipo especial para retener y reciclar estos gases. Efectuando una prueba de hermeticidad, se revelará si existen componentes dañados o inoperantes, así como fugas en el circuito. Algunos equipos de recarga de aire acondicionado añaden a los líquidos refrigerantes un aditivo ultravioleta que ayuda a determinar los puntos de fuga. Los profesionales aconsejan controlar el nivel del refrigerante periódicamente o al menos cada 30.000 kilómetros para garantizar que el sistema funcione en condiciones óptimas y asegurar un alto nivel de confort en el habitáculo. Reparada la fuga, el sistema vuelve a ser operativo. Ideas clave. El sistema eléctrico de un automóvil se encarga, entre otras cosas, de poner en funcionamiento el motor mediante el sistema de arranque. La batería del vehículo almacena la electricidad. Se carga constantemente por medio del alternador que le suministra carga eléctrica mientras el motor está funcionando, evitando que se descargue. El regulador mantiene el voltaje constante de la electricidad generada. El polímetro es un instrumento electrónico de medida que combina las funciones de voltímetro, amperímetro y ohmímetro. Para medir la intensidad en grandes amperajes se utilizan las piezas amperimétricas. El osciloscopio es el único instrumento capaz de visualizar una señal eléctrica. La soldadura blanca es una soldadura heterogénea. El soldador eléctrico consta de dos partes, la resistencia y la punta. El estaño suele tener un componente desoxidante que lo ayuda a diluirse, además de limpiar la zona a soldar. Dicho desoxidante también se puede añadir a la soldadura independientemente. Para desmontar el alternador, en primer lugar desconectaremos la batería, ya que vamos a estar en contacto con el sistema eléctrico. En caso de que el motor de arranque no funcione, deberemos determinar si la avería está en el relé encargado de provocar la salida del piñón o en el motor encargado del giro. La refrigeración se produce como consecuencia de la expansión de un gas licuado a cierta presión. Los nuevos modelos de automóviles incorporan un sistema de gestión automática de la temperatura del aire interior del vehículo. Si un sistema de aire acondicionado requiere una recarga, es porque existe alguna fuga de gas en el sistema. Los profesionales aconsejan controlar el nivel del refrigerante del aire acondicionado al menos cada 30.000 kilómetros.